Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a este segmento que tengo ahora por aquí, por este canal, por donde, bueno, voy a estar con muchos invitados, todos con temáticas diferentes, pero principalmente astrólogos, compañeros, colegas hermosos, que son mis profesores bellos, como yo le digo a Maite Merino, mi invitada del día de hoy. Y que vamos a tocar un tema que yo les digo se ha popularizado tanto en la astrología moderna como como una técnica que se aplica para todo, ¿no? Que es la técnica de la revolución solar y que conjuntamente al horóscopo ha hecho de la astrología una promoción y una proyección mundial porque, bueno, se ha convertido en punta de lanza, ¿no? Pero eh, Maite tiene un enfoque tradicional que yo diría que es como nosotros aprendimos. Es que ahora hay tanta modernidad que, bueno, hay que hacer algunos ajustes. Y por eso la bienvenida a mi profe bella Maite Merino para que hablemos de este tema que yo sé que es apasionante. Maite, bienvenida y Sí, gracias por aceptar la invitación. gracias, Jackie. Sí, el tema de la revolución ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Para recordar un poco, yo tengo más de 40 años que empecé a estudiar astrología y en aquella época se usaban otras técnicas que no son, o sea, la revolución solar, yo diría que es un tema que ha tomado vigencia últimamente y un poco de una manera diferente a la que nosotros veíamos. Yo por lo menos cuando hago yo no hago solamente, cuando tengo una consulta no solamente miro una revolución solar, porque me parece que es em, tentar a que haya muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque hay, digamos, eventos que tú ves en una carta natal que te están hablando de ciclos más largos. Y para mí siempre va a mandar el ciclo más largo. Léanse tránsitos, léanse progresiones secundarias, direcciones primarias eclípticas. Em, incluso después la revolución solar. Pero ¿cómo ve uno la revolución solar, Jackie? Hoy en día lo que se ha popularizado es que tú haces la revolución solar para el año, en el lugar donde vas a cumplir, te relocan o no, y sueltan la revolución. Pero hasta llegar allá tienes que haber visto que porque es que además lo curioso es que se repite. Cuando tú vas haciendo todos los temas de prognosis, se van repitiendo detalles que al final lo vas a comprobar en la revolución. Y ojo, para mí en el momento en que yo estudié la revolución solar, tú lo que veías era la superposición de las casas, Total. no la revolución suelta. O sea, Claro. tú veías, ok, mi ascendente de revolución está cayendo sobre esta casa y eso va a dar un cambio sobre mi persona. Por decirte, si la revolución solar, tu ascendente de revolución cae en la casa 4, eso sí o sí te va a traer un cambio de vivienda, un cambio de país, un cambio de a lo mejor de trabajo, un cambio familiar, porque bueno, eso es lo que está marcando la revolución. Yo me acuerdo que antes tú cuando le decías a la gente que se moviera, era porque tú evitabas tener el ascendente de revolución en casa 8, en casa 12 o en Sí. casa 6, porque entonces ese año para ti iba a ser un año donde ibas a tener que enfrentar temas oscuros, temas difíciles, temas de hospitalizaciones, temas de salud. Entonces tratabas de evitar ese tipo de cosas. Hoy en Mayores día, ¿qué haces? exigencias, ¿no? Mayores exigencias Mayores a todos los exigencias, niveles y en el área donde se estaba claro. sucediendo Y se el- interpretaba así. Igual pasa un poco con las sinastrías. Las sinastrías era igual, tú tenías que mirar esta persona con esta otra y tú mirabas la casa de esa persona sobre cuál casa tuya cae, porque entonces para esa persona lo importante de la otra va a ser la casa superpuesta. Entonces el enfoque de este tipo de técnicas es muy diferente y era como se estudiaba en la antigüedad, o sea, era un poco lo que viene de atrás. Esto de, digamos, que a ti te digan, esta es mi revolución, lo digo porque tengo muchísimos alumnos y lo puedes ver, tú estás en alguno de los grupos. Esta es mi revolución solar. Yo siempre contesto, pásame tu natal. Y entonces muchas veces a ojo digo, bueno, esta está superpuesta sobre esta, en la natal se está viendo esta, o sea, hago como inmediatamente como una especie de análisis corto cuando preguntan, pero yo no uso nunca la revolución solar suelta, Además sola. que, sí, además Maite, que la experiencia tuya es una experiencia no tan solo de consulta, que la tienes bastante, sino como docente.
Y claro. esto te da una agudeza mucho más, para hilar mucho más fino y de manera precisa, porque además que yo les digo, aprendí con Maite, yo aprendo con todos mis profesores bellos, que a todos les digo profesor bello, pero Maite, lo que no, alguna pregunta que no responde en el momento, por alguna razón, te solicita, dame tal dato y yo lo reviso y no lo entienden, yo se los vuelvo a explicar y se los explico de tal manera. Entonces, mucho más si es el caso, por ejemplo, de la revolución solar, porque sí es cierto, Maite, que en los actuales momentos hay muchas personas, muchos astrólogos que se dedican exclusivamente a sacar la revolución solar nada más, Sí. sin tomar en cuenta la carta natal. Para mí, así como tú, es como un error porque la verdadera esencia de la carta está, o la verdadera esencia del ser o de la persona, la promesa, lo que realmente está por dar la persona, está en la carta natal, no en la revolución solar. De Claro. hecho, este año vimos y un caso, lo hice como un programa, que la carta astral de Trump Ujú. es una cosa, la revolución solar de Tron decía otra, la carta astral de Kamala decía una cosa y la revolución otra. Y aquí lo que fue más importante no fue la revolución solar, sino la carta natal. Por eso es que vemos que Trump regresa al poder. Entonces, ese es un ejemplo totalmente claro. Pero me gustaría que así como tú nombraste cuáles son los pasos que realizas para la consulta, ¿verdad? Ujú. Y cuando tomas en cuenta la revolución, cuando, aparte de relocar, ¿verdad? ¿Qué otra técnica le aplicas a esa revolución como para favorecerla, para beneficiarla, para darle como el empuje que corresponde, sabiendo que parte de la carta natal, ¿no? O sea, Mira, lo que pasa que yo creo que uno tiene que aprender un poco a vivir su destino. Hay muchas veces que tú quisieras, cuando ves una carta de una persona que la tiene difícil. Entonces, ayer me pasó con un alumno mío que tengo, por cierto, que me dice, Maite, quiero que revises esta fecha. Cuando monto la fecha, le digo yo, wow. Entonces, digo, ya va. Vamos a mirar, porque tú te estás yendo a una fecha con una sola técnica. Y una sola técnica yo no me atrevo a darte una predicción. Entonces empecé a mirar y ¿qué hago yo muchas veces, Jackie? Lo digo porque lo tengo muy fresco. Le dije al chico, tú lo estás viendo en esta técnica, vamos a buscarnos una fecha donde hubo algo similar y vamos a ver si de verdad fue tan terrible como tú sientes que va a ser. Entonces le hice lo mismo con lo que, digamos, era dentro de las profecciones hay ciclos que son muy marcadores. Para mí los más importantes dentro de los ciclos de atasires, profecciones o progresiones son el 360, el 12, que era el que usaban los antiguos, y progresiones secundarias y tránsitos. Entonces le dice al chico todas esas profesiones, o sea, todas esas cosas, y le digo yo, mira, esto te está pasando en los 60, pero vamos, hace justamente en el 2014, porque me acuerdo que era la fecha, le dije, mira, ¿qué te pasó en el 2014? O sea, tú sientes que fue tan terrible como que se te destruyó la vida, porque, o sea, tenía un gran cuadrado cósmico, Saturno le llegaba a casa 12 opuesto a la casa 6, le llegaba, y además que por tránsito, o sea, lo que él estaba viendo, o sea, casi que estaba pensando que se iba a morir o que la vida le iba a dar hasta con una pala. Entonces, yo cuando miré todas las cosas digo, mira, vamos a ser inteligentes, el chico es muy inteligente, el chico fue profesor universitario en química. Em, Le digo yo, viendo todo esto, mi conclusión es que sí, que vas a conseguir cosas con esfuerzo, porque por eso es que porque también le hice astrodinas. Entonces, cuando tú miras, yo creo que uno no puede ser tan determinista. Yo soy determinista, ya que tú lo sabes, pero soy determinista cuando veo que en todos los relojes está hay dando. cosas. Pero Claro. ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tú tienes un evento malo, pero la vida, por otro lado, te empuja en otro sentido. Entonces, eh,
podrías, a lo mejor a veces puedes aplicar algo de gemastrología como para suavizar un poquito un tema de una revolución solar, pero tú sabes que eso muchas veces no es que ayude tanto, porque al final son energías suaves. Tratas de aliviar, pero para mí lo que más vale es tratar como de mover a la persona, pero si te pones a ver lo que está marcado en el reloj largo, lo va a tener que vivir. Tal cual. Lo que pasa que si tú sabes y tú le dices a la persona, mira, puede haber un problema de salud, mi recomendación, ¿cuál fue? Mira, tienes familiares enfermos, tienes familiares, para mí el problema que van a tener es que a lo mejor el yerno, ¿no? ¿Cómo es el suegro? Está malito y entonces, bueno, van a tener que estar como corriendo muchas veces. Eso te va a causar angustia, pero por otro lado tienes un buen momento, digamos, de dinero, tienes un buen momento. Entonces, claro, tú le das consejos para que eso que va a venir se suavice. Y para eso tienes que ser, digamos, un poco pensante, darle un poco la oportunidad. Bueno, si yo estoy viendo esto con tanto tiempo, trata tú, arranca tú con esta otra posibilidad para que en el momento en el que llegue ese momento tengas la forma de haber cubierto todo lo que te puede pasar en aquel momento en el que vas a tener esfuerzo, un esfuerzo adicional con el que no cuentas. O sea, es un poco orientarte y hacer la vez de asesor humano. Yo no soy psicóloga, sabes que yo soy químico, pero sí soy una persona humana. A mí me preocupan los demás, me preocupa la gente. Entonces siempre lo enfoco desde el punto de vista cómo podemos ayudar, ¿entiendes? Entonces uno empieza a conversar con la persona y vas como coordinando las cosas. Que tú puedas cambiar el destino, pues bueno, mira, yo no lo veo tan fácil. Y a lo mejor con una relocación sí suaviza. Yo lo he hecho, no mucho, sí se siente un cambio de energía cuando le haces una relocación a la persona, puedes ayudar, pero lo que está escrito en el reloj largo, está escrito en el reloj largo. Claro, además que cuando con la revolución, y termina siendo totalmente lo cierto lo que tú dices, cuando tú en una revolución, en un año, cambias, te relocas, prácticamente para salvarte de una situación, pero que como tú bien dices, en un reloj largo, en un tránsito importante, en una progresión, está eso marcado, tú simplemente lo que estás haciendo es correr la arruga. Porque tarde o temprano te vas a encontrar de frente con lo que te tiene con lo que tiene que suceder. Yo lo que sí veo, por ejemplo, que la revolución solar cambia mucho de energía una vez que ya tienes tiempo en el lugar, así como la carta natal que viene de tu fecha de nacimiento, cuando estás en un lugar donde se repite constantemente la revolución, es como que si te cambiara el ciclo. No sé si me Ujú. explico. Entonces Sí, sí, comienza a sí. moverse las cosas, siguen sucediendo, pero como que desde otra mirada. Yo no sé si esto es parte de la misma técnica y que tiene que ver con el lugar donde la persona vive. Por ejemplo, tengo personas que nacieron en Caracas, pero que se fueron a los 18 años para Estados Unidos. Hoy en día tienen 65 años y sus revoluciones solares son todas en Estados Unidos y son todas como distintas, como ajustadas, ¿verdad? A la carta natal, pero desde la perspectiva del lugar donde viven, ¿no? Entonces, era eso. Y en cuanto a la gemoastrología, que tú eres especialista en eso y a mí me encanta. Lo que tú dices también es cierto, son energías sutiles que solamente con la toma de conciencia es cuando la gente puede decir, bueno, déjame arremangarme porque voy a estar viviendo situaciones y lo bueno es que sepan en qué momento está. Hablando de eso, Maite, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus próximos cursos. Yo estoy pegada en Bueno, todo. mira, em, Ay, o sea, tengo varios cursos que estoy, digamos, pero están en trabajo. Tengo listo el de Revolución Solar. No lo he lanzado todavía, pero lo tengo listo. O sea, bajo el enfoque que estoy dando de cómo llegar a, porque eso nace un poco y nace de la propia experiencia. A ver, yo soy Virgo. Y a mí, yo no me voy a librar de la oposición del Saturno a mi Sol. Entonces, como no me voy a librar cuando cumplí años, eh, cumplía con un Neptuno opuesto a mi Sol, partil. Entonces yo dije, wow, este año podrá ser, y la cosa era de 12 a 1.
Entonces yo dije, bueno, vamos a tentar al destino, me voy a mover un poquito de manera que esa, ese Oposición. aspecto o esa oposición de 12-1 me pueda mover, que gracias a Dios me pude mover dentro de España y lo paso más bien a 1-7, que eran casas que me preocupaban menos porque yo sé que me va a venir en algún momento un Saturno opuesto al Sol y yo no puedo ponerle tipex al cielo, siempre lo digo, entonces yo tengo que vivir esa oposición. Y Claro. a lo mejor la voy a vivir con falta de brillo, con salud, a ver, pareja no tengo, pero esa, te planteas los aspectos, te planteas los escenarios. Y sí, yo me moví y bueno, por ahora todos los temas de salud que me han venido, sí tuve un tema de salud después de la revolución, estuve muy mal. Y entonces mis hijos me decían, pero ¿para qué te moviste entonces si estás tan mal que no sé qué? Le digo, bueno, Claro, porque pero saliste rápido, pero que salí, o sea, distinto, claro. salí, tuve mi consulta, por cierto, ayer, y resulta que no tengo nódulos, no tengo una cantidad de cosas. O sea, no me encontraron nada grave, pero que estuve enferma, sí, sí estuve enferma, que estuve fuera de circulación 5 o 6 semanas, sí, es verdad. Sí, sí, Y sí. no lo pude evitar con mi relocación, pero yo estaba muy consciente. Claro, pero fíjate tú que estabas consciente, pero que a lo mejor si no te cambias y caes desde la casa 6 12 el otro eje, a lo mejor en este Me momento hubiera no dado una estaríamos hablando, neumonía todavía y estarías con el ayayay todavía, ¿no? O sea que exactamente. eso es lo que ¿Y hay que qué es lo que tratar. pasa, Jackie? Que tú no puedes tener comprobación. Yo no No, puedo saber qué hubiera pasado si no me muevo. claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, a eso siempre caemos. Yo como científica siempre digo, si yo no lo puedo probar, tengo que dejarlo como en ese limbo de yo lo he sentido así. Pero bueno, que la oposición total no se ha hecho, pero sí, ¿de qué se siente? Sí, sí se siente Claro, y la se va oposición del sol sintiendo y no la voy a poder evitar. antes, durante y posterior, porque son aspectos bastante grandes. Yo tuve una revolución donde la luna me cayó en la casa 12 y mi escenario 12 en carta natal es un escenario totalmente vacío, ¿no? O sea, es una Ujú. cosa que yo no tengo referencia de planetas allí. O sea, que tú sabes que es como el antídoto, ¿no? O sea, cuando tú tienes Sí. planeta en un signo, en una casa, es como decir, bueno, ya yo conozco de esto. Allí no tengo. Entonces, claro, cada vez que pasa y si en una revolución solar cae cualquiera, cualquiera que caiga, cualquiera, siempre es como un tema a trabajar, etcétera, etcétera. Y lo que yo dije este año, por ejemplo, que la revolución salía al sol en 12, yo dije, bueno, las opciones de cambiarme, de relocarme o hacer cualquier cosa, nulas de toda nulidad. Porque tengo una señora de 91 años aquí conmigo, o sea que no podía. Y además sola, que no es que puedo decir, mira, te la dejo aquí con mi hermana y yo me voy y regreso, o sea, no hay posibilidades de eso. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Me lanzo a lo que tengo que vivir. Y es Pero lo que va ¿sabes a qué, ser. Jackie? Si tú me hubieras preguntado a mí, por ejemplo, o ahorita que lo estás comentando, ¿qué te diría yo? Enfócate en brillar en pequeños grupos, en, digamos, utilizar esa energía que te tocó en sitios productivos, porque para eso uno es astrólogo. O sea, yo no te voy a decir, cónchale, que vas a estar enferma. No, a lo mejor te va a tocar temas de salud, pero si los enfocas bien, si sabes que tienes, digamos, ayuda de gente pues te vas como acomodando. La casa 12 son la casa de los créditos, o sea, de repente hay muchas cosas en las que tú puedes usar, pero con un sol en 12, mira, yo sé que no es el mejor de los soles, pero mira que has estado muy activa. ¿Por qué? Porque a lo mejor has estado utilizando la energía de ese sol en tu casa 12, porque esa energía del 12 son los pequeños grupos. A lo mejor no estás en un programa masivo, pero estás en programas donde te reúnes con pequeños grupos de astrólogos, y le has estado dando salida a ese sol en 12, porque esa es una forma de darle salida a lo que no tienes bueno. Si tú sabes el significado de la casa, de cada casa, tú Claro, le dices, bueno, mira, si te tocó el sol en 6, bueno, mira, trata de cambiar de ropa, de cambiar de... O sea, tú tienes que así saber el es. significado para aconsejar a la persona para que no salga por el tema de la salud, para que no salga por el tema de la Claro. Se hospitalización, drena. dale salida a esa energía que te está tocando en otra de las cosas buenas que cada una de las casas puede tener. Y ese Así. sería mi consejo. Trata de darle salida
en lo que corresponde a la casa. Sí. Y de ¿Entiendes? hecho, Fíjate, tú estás viviendo una revolución que la gente le huye, que la gente te hubiera dicho, relócate, todo, cámbiate. no hubo uno solo que no me dijera, pero mujer, agarra tal, pero yo sentada con mi realidad, porque uno tiene que darse un baño de realidad permanente, o sea, tú estás ubicada y bueno, de hecho a mí me llaman la tía ubica. O sea, imagínate tú el nivel de ubicación mío, tanto mental, en todas partes. O sea, yo no me desubico, no me como la flecha con facilidad. La gente se la come conmigo, pero yo no me la como porque yo trato como de ubicarme muy bien, ¿no? Entonces, ellos me dicen, la tía ubica y los nietos, los hijos de mi sobrino, todo tía ubica. O sea, soy la tía ubica, ¿no? Entonces, yo me ubico justo en mi dimensión y mi realidad. O sea, Ajá. si no puedes, es simplemente porque no puedes, no porque tú el mecanismo, y entonces si tú puedes, entonces el pensamiento positivo me va a materializar un helicóptero que me va a sacar de aquí a mí para llevarme para allá. O sea, esa vaina es La fantasía. película. Y yo tengo mi Saturno en Capricornio, Maite, tengo mi Luna en Ah, no. Capricornio. O sea, Ubicatex lo tengo, pero bien marcadito, ¿sabes? Esto va como va. Y sin Pero tú eres de embargo, junio, ¿no? sí, O sea, ya tú estás viviendo la ya estoy viviendo, no mitad de tu sé. revolución. Ya has vivido la mitad No, yo es- estoy en noviembre, ahí estoy, estás en noviembre, diciembre, estás al comienzo. Pero bueno, has estado muy activa. Es lo que te pero digo, que la gente hubiera dicho, no, o sea, cualquier astrólogo te dice, no, no, tú con la imagen pública, eso te va a perjudicar, no te... y al contrario, yo te he visto sumamente activa. Entonces no tiene nada que ver ese sol que te cayó en 12. ¿Por qué? Porque lo orientaste en los pequeños grupos, que es lo que representa la casa 12. así es, Le así diste es. fuerza a esa energía. Sí. No, y comencé, apenas arranqué la revolución, o sea, comenzaron a moverse cosas que estuvieron paralizadas un poco en el tiempo y que bueno, que se están retomando, encuentros sumamente productivos, que ya te digo que van como paulatinamente creciendo, y eso al mismo tiempo también lo que me ha llevado es un poco de recogimiento. Porque también la Exacto. casa 12, si tomamos la hora, porque por eso es que también te digo, esto aquí hay una variación de hora, porque claro, si tú la montas con otra hora, se ajusta mucho más a lo que estoy viviendo. O sea, es como que si tuviera, como que está más en sintonía, es como una experiencia. Pero lo cierto del caso es que no hay que temerle, por mucho que podamos cambiar, modificar, tampoco es obsesionarnos, ¿no? Porque Mm. como tú bien lo dices, eh, no sabemos cómo sería si lo dejas de hacer. O sea que o lo haces o no lo haces, porque tú no puedes estar en dos partes al mismo tiempo, tú no eres Dios. O sea, o vives lo que tienes que vivir y te lo asumes, o haces el cambio como lo hiciste tú, que aunque ha pasado lo mismo que tú esperabas, es menos, se suaviza, etcétera. Y me parece que es excelente este curso que vas a dar. ¿Cuándo lo vas a dictar? Porque yo estoy ahí pegada. No lo tengo programado en fecha, Ujú. pero debe ser en el primer trimestre. Tengo ese, tengo uno que, bueno, estoy hablando con Roberto Gutiérrez para darlo para Venezuela, que hay gente interesada, el de la famosa 13 Luna. Ay, sí, es Tengo bellísimo. también, estoy preparando uno de atafires, pero digamos de los atafires principales, no, no quizá de todos, sino de los que realmente, en mi experiencia, yo uso más frecuentemente para no, digamos, usar a lo mejor todos, sino usar los que más mueven, los que, digamos, en la experiencia, tengo muchos años trabajando con esto y Y te va a cantar y te dice todo, claro, la explicación. exactamente. Y tú sabes que yo los uso, o sea, porque Atafires que es al final, es poner la carta en movimiento y la Claro. puedes poner en muchas técnicas, ¿entiendes? Pero Cualquier técnica que tú uses.
Yo te pido que saques el de la revolución lunar, que todos los años yo te pido que lo hagas porque a mí me parece, bueno, la de 13 lunas me parece estupendo, maravilloso. El de la promesa de la carta, que también fue excelente, maravilloso. El de los tránsitos, no se lo pierdan, que fue una cátedra. Además que retomando mucho, Maite, y eso es lo que me gusta, porque ahora em, hay muchos astrólogos muy jóvenes y que no tienen nada que ver, y no lo digo por mal, pues no lo vayan a tomar como que es un reclamo o tal y qué sé yo, pero que no logran profundizar sobre las verdaderas técnicas de la astrología y entonces cualquier cosa, cuando no tienes una base formada como corresponde, cualquier cosa la metes allí. Entonces, un tránsito de Saturno-Plutón, que es cambio y transformación, entonces le suman la Lili, porque entonces la rebeldía, la cosa, tal y que se, y comienzan a mezclar cosas que no tienen sentido y a decir cosas que no tienen sentido. Con Maite, aquí esto va por el camino del medio. No, y hay un inciso que quiero hacer, y voy a aprovechar esto porque me parece que la gente tiene que saberlo, Jackie. Se ha popularizado mucho el uso de la inteligencia artificial. Yo la uso, ¿ok? Yo la uso, pero ¿cómo la uso? Con cabeza. Y con ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, y ojo que yo tengo el chat GPT, es pago, porque mi hijo lo paga porque es informático, y digamos, manejo en profundidad un poco lo que es. Ujú. Cuando a ti te dicen, y que dicen, no, que la astrología, eso tú le preguntas al chat GPT y te da unas respuestas buenísimas. Es mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque cuando tú le dices, dice, dame tus datos de la carta, le das los datos y te dice, yo lo he hecho con mi propia carta, con la de mis hijos, y te dice, ¿por qué tienes la luna en casa tal? Le digo, no, mi luna no está en tal casa, mi luna está en tal sitio. Cuando tú le dices, ¿cuándo es la conjunción tal? Va a ser en Acuario. No, no es en Acuario, va a ser en Piscis. Entonces, para eso es que tiene uno que darse cuenta. Me acaba de pasar que me dice que la conjunción de Venus, que va a haber una conjunción Venus-Saturno, se va a dar en Acuario. Le digo, no, la conjunción se va a dar en Piscis, no en Acuario. Entonces, hay como que mucho engaño, hay como que mucha gente que está saliendo apoyándose en la inteligencia artificial, diciendo cosas que no son ciertas. Así es. A mí, mis propios hijos me pasan muchas veces predicciones, digo, no, eso no es así porque tal y tal cosa. Entonces, ellos se ríen y dicen, es que tú destruyes a todos. No es que los No, no, destruya. no es que destruyes todo, es que pones lo correcto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, ayer, el martes terminamos un curso con Pablo Piñero sobre las aplicaciones que se pueden utilizar en la astrología con la inteligencia artificial, que hay un millón, no tan solo de chat, sino para realizar videos, para todo. Y una de Sí. las cosas principales que además cambian con mucha frecuencia, que decía Pablo en el curso, cosas maravillosas que se pueden hacer, tú tienes que tener ojos para ver, porque si no estás metiendo la pata. De hecho, yo le decía a él de forma de chiste, yo le digo, bueno, si ya teníamos mucho con el parche, la pata al palo y el loro en el hombro, ahora se van a multiplicar con todas estas cosas de la inteligencia artificial. Y lo que tú dices es verdad, yo lo he hecho por prueba. Yo me he lanzado con decirte, dame las fechas exactas cuando se une no sé quién con no sé qué. Y el tipo empieza a pelar. Sí, se van a encontrar en Tauro. No, no es en Tauro, es en Aries. Es en Mi esta hijo fecha. tiene una expresión y él me dice, sí, mamá, es que él alucina. Sí, Él alucina, uno tiene que estar pendiente de lo que alucina, pero para eso está uno, para darse cuenta que está claro. alucinando. Pero O sea, imagínate tú las consultas basándose nada más que en esto. Entonces, no, sacan las y consultas digamos en 10 los euros. los gurús que digamos están teniendo mucha relevancia en TikTok, en todo ese tipo en threads, una cantidad de cosas, tú oyes una cantidad de cosas y dices, no, es que no lo está diciendo mal, así no es, así no va. O sea, y tienes que estar como explicando y digamos te viene gente asustada, preocupada, ¿qué me va a pasar? Porque son como detalles tan cortos. Es como, ahora viene también una conjunción Sol-Plutón.
Sí, señor, pero el Sol Plutón todos los años ocurre. No Y a ocurre partir de solamente. todos los años, además que to- antes era el escenario de Capricornio y ahora Ahora es es el el escenario escenario. de Acuario. Bendito Dios. Y la luna comienza esta luna nueva, es la primera luna de muchísimas lunas que van a venir. Entonces, es como, yo creo que es que lo agarran por allí y como uno lanza que lamentablemente lo lanza primero, cualquiera lo lanza, que tiene una gran, es influencer, Sintonía. tiene un gran público, y como todo el mundo lo sigue, ¿verdad? Entonces comienzan a copiarse y viene la matriz mal. Es como cuando siembras una mata que se te torció y no la ajustaste a tiempo, se te quedó torcida. Es decir, tienes que hacer un esfuerzo adicional. Yo te lo digo porque primero tengo mi grupo de chicas con las que me reúno para hacer los laboratorios y eso. Y cuando llegaron al principio, yo, no, 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 no. Por ahí no va la cosa. Si vamos a estar aquí, vamos a hablar con el lenguaje adecuado, comprendiendo bien cuáles son los conceptos, ¿verdad? Entendiendo bien la base de la astrología y ya después de allí arma todo el andamio que quiera. O sea que para mí es indispensable que hagan cursos con Maite. No, yo lo que digo, no, que no lo hagan conmigo, o sea, no necesariamente tengo que ser yo, pero yo lo que digo, búsquense gente seria, gente que tenga ética, gente que sea profesional, gente que sea honesta. Sí, señor. ¿Entiendes? Que hay, o sea, yo no soy la única, No, claro. o sea, hay muchos, muchos profesionales que son honestos, pero yo sí puedo hablar por mí, yo sí soy honesta, yo sí soy ética, o sea, yo no te voy a engañar, puedo no saber, Claro. porque eso es humano, puedo no saber, pero créeme que si no sé lo voy a investigar. Yo no Yo, te voy a mentir para tapar una deficiencia mía, ese no es mi no, estilo, claro. Yo de hecho, ¿vale? todos los venezolanos, los profesionales venezolanos, yo, astrólogos, los trato de promocionar a ti, a Pablo, a Arianna, a Argelia, bueno, a Rocco, a Antonio, porque sé y estoy segura de que son astrólogos serios, responsables, ¿verdad? Muchos de ellos están formados desde hace muchísimos años, son Muchísimos años. camadas de astrólogos que, bueno, tienen un training extraordinario y al mismo tiempo hay unos nuevos astrólogos que se están formando, pero que también tienen a estos mismos profesores o nos tienen a nosotros Claro, profesores, con lo cual lo que significa que están como con una base bastante sustentable. Y entonces lo que tú dices, valores. Yo siempre digo que un buen astrólogo es una buena persona. Y ahí les dejo eso. sí, ¿Por qué? Porque es sí, que tú estás trabajando con gente, tú lo dijiste. O sea, somos humanos, podemos equivocarnos, además que la astrología es interpretación. Aunque tú lo veas de una manera, el training tuyo, 40 años, 30 años, 25 años, eh, eh, tú ves las cosas y tienes una manera de verlo que a lo mejor un pichón de astrólogos que los valoro mucho, porque son claro. atrevidos, porque están en una dinámica de innovación y esto es lo Ujú, que nos hace falta a los astrólogos, o sea, innovar y que permanentemente esté en boga, tanto que llegue a todos los rincones del mundo como debería llegar. Entonces, es una gran valoración de los nuevos astrólogos, pero claro. con lo particular de que eso es una herencia que recibimos como legado de tantos milenios. Por favor, respetémoslo. Y no queramos cambiar, aunque cambiemos el enfoque, no cambiemos las cosas y vamos a poner las cosas en su lugar. O sea, es lo que yo Claro. pido humildemente desde aquí y Lo que es pasa es que puede ser, Jackie, que ni siquiera es una intención, sino que simplemente la visión, cuando no tienes tanta experiencia, y eso lo sabemos todos los que ya tenemos una cierta edad, cuando eres muy joven o estás recién arrancando algo, no tienes la experiencia. Y la experiencia cuenta. O sea, mucho, la experiencia es tu escuela, mucho. aparte del estudio.
O sea, si no eres estudioso, estudioso, que a lo mejor los chicos son, o las chicas, chicos y chicos son muy estudiosos, pero te falta la experiencia. Y la experiencia te la da el tiempo. Claro, Que el ojo, no tiempo necesariamente años, pero la cantidad de consultas que y puedas la tener en un año. práctica, por eso te digo, y la práctica, dale, ensayo y error, hasta que tú Exactamente. vas dando, porque tú estás viendo la astrología de una manera. Y después en la práctica la estás viendo de otra. Y por eso es que es importante siempre ponerse en los zapatos de la persona. O sea, la carta astral es un mapa, como todos los mapas. Cuando tú abres un mapa, vas en una carretera, abres un mapa, el mapa o el GPS te va indicando por dónde es, pero no estás en el terreno. O sea, no es el terreno, Claro. ¿sí? Y esa es una parte importante que debe trabajar. Maite, la gente que quiera comunicarse contigo y tenemos otra conversa pendiente, ya sabes. Yo te pido 13 luna, revolución lunar, tránsito. Hay una de buenísimo que diste el año pasado de la asesoría vocacional, que Ah, también, sí. sí, que Sí, también es excelente. eso es complicado a veces para uno, digamos, decidir cuando tienes una persona que quiere estar estudiando alguna cosa u otra. Eso me pasaba mucho cuando tenía mamás que el hijo no sabía por dónde ir, ¿no? Entonces era como que necesitaba un poquito el apoyo. Sí, siempre eso se puede mirar. Sobre todo porque los talentos son algo que tú, si le sacas partido, se te facilita todo. Sí, Concentrarse un poco en las cosas buenas que tiene la astrología y trabajar las que no son tan buenas, o sea, que perfeccionarse. Y esa es la vida. Así que las personas que se quieran comunicar contigo, sí, mira, me pueden escribir al correo maitemerino53@gmail.com. Tengo WhatsApp, lo voy a dar. No recibo llamadas, sino que contesto. mensaje. Es más 34 664 335 129. Y como Instagram tengo Maite Merino G. Ese es mi Instagram, digamos, donde publico cursos, donde me pueden escribir, pero esos son básicamente la forma más fácil de El comunicarse contacto. conmigo. Y tengo Perfecto. Facebook también, aparezco como Maite Merino Garnacho, que es mi segundo apellido. Ese sí, también por ahí, por el Messenger o algo así, pero Bueno, sí. y si no me preguntan a mí, yo les doy el teléfono. Claro, Mira, claro. pero, profe Bella, de verdad me encantó esta conversa contigo, además que es un encuentro riquísimo. Te espero en un próximo programa porque vamos a estar haciendo estos temas, vamos a ir Sí, comentando, además desde diferentes ópticas, con diferentes astrólogos claro. profesionales haciendo esto. De verdad, un besote. Un Gracias. besote para ti también. Besote. Gracias. Gracias a todos y gracias a todos Adiós. ustedes. Chao. Gracias.